Abordando este tema de validación de datos, teníamos este problema de que si intentábamos enviar este formulario sin ninguna información en él, teníamos este error a nivel de base de datos, un error SQL que nos dice que la columna título, en este caso, no puede ser nula. Podemos imaginarnos muchas situaciones en las que el usuario no va a llenar todos los datos del formulario o nos va a dar información en el formato incorrecto. Y por supuesto, no queremos que una pantalla de error como esta se le muestre al usuario, sino que de alguna manera hacerle ver que cierto tipo de información es obligatoria o tiene que ser provista en el formato correcto. Así que vamos a abordar este tema. Y para hacerlo, debemos ir a el controlador de notas, que es donde se intenta hacer el guardado de datos en el método store para cuando hacemos nuevas notas. Y vemos cómo aquí es donde se intenta crear el registro de la nueva nota. Así que antes de esto es donde debemos hacer la validación de datos. Para hacerlo, utilizaremos nuevamente este helper de Laravel, esta función request, que lo que hace es devolvernos un objeto de tipo request, que es el que Laravel utiliza para manejar las peticiones que recibe por medio de HTTP. Y vamos a ver uno de los métodos que contiene este objeto request, que es el método validate. Este método validate lo que hará es, mediante una serie de reglas, un listado de reglas que le vamos a dar, comprobar si es que el formulario cumple con esas reglas. Entonces, en forma de array, podemos pasarle estas reglas. Antes de hacerlo, vamos a revisar la documentación oficial de Laravel. Vamos a hacer una búsqueda por validation. Y bueno, aquí está todo el artículo sobre validación. Les recomiendo leer para que tengan un conocimiento más profundo sobre esto. Vamos a concentrarnos ahora en esta parte que dice Available Validation Rules, para ver todas las reglas ya disponibles que trae Laravel por defecto. Vemos aquí todo este listado. Y por ejemplo, si quisiéramos decir que uno de los campos del formulario es obligatorio, podríamos utilizar esta regla required. Entonces, podemos ir acá y hacer algo tan sencillo como esto. Title required. Con esto estamos diciendo que el título es un campo requerido, es un campo obligatorio. Y podemos hacer lo mismo con el body. Body required. También podemos aplicar más de una regla al mismo campo. Por ejemplo, si quisiéramos decir que el body debe tener un mínimo de caracteres, podríamos utilizar otra de las reglas que ya trae Laravel por defecto, que es esta regla min. Y se escribe en este formato. Min, 2 puntos, y el número de caracteres mínimo que debe tener. Vamos a poner 20. Muy bien. Entonces podemos ir acá nuevamente al formulario y vamos a intentar nuevamente enviar sin información el formulario. Vamos a darle en crear y vemos que ya no se apareció el error de tipo SQL, sino que volvimos otra vez a la página del formulario. Fue muy rápido, pero como vemos hay una redirección. Lo que pasa internamente es que Laravel, al llegar al método store, ejecuta, como ya dijimos, esta serie de reglas para cada uno de los campos. Si hay algún error en una de estas validaciones, hace un redirect hacia la página anterior, la página del formulario. Claro que esto no estaría completo sin unos mensajes que le digan al usuario qué es lo que hizo mal o cuál es la información que le faltó llenar. Si no, sería demasiado confuso. Para hacerlo, vamos a ir hacia el view, create. Y para entenderlo, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un dump and die de una variable llamada errors. Esta es una variable global que siempre se incluye en los views de Laravel. Entonces, si visitamos por primera vez esta ruta, vemos que esta variable errors contiene este objeto de tipo viewErrorBag, que por el momento está vacía, pues no hay ningún error de validación. Ahora, cuando Laravel encuentra errores de validación y así un redirect al view anterior, llena este objeto con los errores de validación encontrados. Por ejemplo, vamos a comentar por ahora esto y vamos a descomentarlo y vamos a ver qué es lo que pasa cuando enviamos el formulario. Se realiza la validación y se nos redirige nuevamente hacia este view, hacia esta ruta. Como vemos, ahora está lleno este objeto. ¿Con qué está lleno? Bueno, con este message bag o valija de errores, y tiene un array de 2 elementos, uno para el title y uno para el body, y cada uno de ellos contiene el mensaje de validación o el error de validación que se produjo. En este caso el título es requerido y el body es requerido. Así que estos son los mensajes que queremos mostrarle al usuario. Para hacerlo podemos utilizar este método all, que si refrescamos vemos que nos devuelve a un array más simple todos los mensajes de validación, todos los mensajes de error. Así que tomando en cuenta eso, podemos hacer aquí un for each y decimos errors all, y cada uno lo tratamos como un error, y dentro de un elemento de lista quizás podemos imprimir el error en sí.
Y aquí tenemos los mensajes de validación que se dieron. Vamos a darle un poco más de forma a esto rápidamente. Y vamos a colocarlos dentro de un alert de Bootstrap. Vamos a intentar enviar nuevamente y ahora se ve mejor. Pero vamos a tener un problema todavía. Si visito por primera vez la ruta, vemos todavía el cuadro de alerta, aunque no hay mensajes de error dentro de él. Para solucionar esto podemos utilizar otro de los métodos del método de errores, y es este método any. Este método, como ya se imaginarán, lo que hace es retornar verdadero si hay algún error de validación y falso si no hay ninguno. Así que podemos mover todo este alert dentro de este if y ahora ya no vamos a tener este problema. Visitamos por primera vez. Tenemos un error aquí y no es error, es errors. Retornamos, visitamos por primera vez, no aparece el alert, pero cuando intentamos enviar sin información el formulario, ahí sí tenemos el alert con los mensajes de error. Bien, entonces el formulario de creación está cubierto, pero todavía tenemos el mismo problema en el formulario de edición. Si es que yo trato de enviar algún dato como el body sin información, vemos que tenemos el error en la base de datos. Así que vamos a solucionar, vamos al controlador y podemos copiar la misma información aquí en update para que haga la validación respectiva. Entonces si intento enviarlo, va a retornar, ya no me da el error SQL, pero todavía tenemos que mostrar aquí también los mensajes de error. Así que una forma es copiar todo esto, ir al view de edit, pegarlo aquí, probamos y sí, ahí está funcionando, pero por supuesto no queremos estar repitiendo este código muchas veces. Estamos haciendo duplicación de código, así que algo que podemos hacer es, por ejemplo, tomar este código e incluirlo en el view partial del form. Entonces, si pegamos esto aquí, ya habremos compartido esto en ambos casos, en create y edit. Vamos a probar. Sí, debe tener al menos 20 caracteres. Esto es en edición. Y en creación también tenemos los mensajes de error. Una tercera forma, y que me gusta más, es crear un nuevo view únicamente con la responsabilidad de mostrar estos errores de validación. Entonces podríamos hacer algo como un nuevo view dentro de resources, views y quizás en layouts, un view llamado validationerrors.grade.php. Y aquí es donde podemos pegar este código y luego desde create podemos hacer un include este view y hacer otro include del mismo view aquí en edit. Entonces probamos nuevamente en create, sí, todavía nos mantiene los errores, los mensajes de error, y en la edición también sigue funcionando de manera adecuada. Como siempre, pueden adoptar cualquiera de las maneras de mostrar errores que les he mostrado. Cada uno dependerá de su gusto, del caso en que estén trabajando. Deben escoger el que más se adecue a su proyecto. Ahora, otro lugar en el que estamos repitiendo algo de código es aquí, en el update y en el store. Tenemos estas líneas de código de la validación que hacen exactamente lo mismo. Y bueno, esto nos va a servir para mostrar una segunda manera en la que podemos realizar validación de datos. Vamos a comentar esto y vamos a realizar la validación de otra manera, de una segunda manera. Si vamos aquí a la consola y ejecutamos PHP Artisan, vemos que hay un comando llamado makeRequest, que lo que es básicamente es una clase, un objeto en el que podemos extraer toda esta lógica de validación para no incluirla en el controlador. Cuando tenemos validaciones como en este caso que incluyen solo dos campos, pues está bien, no hay problemas. Pero quizás queramos considerar esta nueva forma cuando tenemos formularios muy largos con bastantes campos y bastantes reglas de validación. Entonces vamos a utilizar este comando php artisan makeRequest y vamos a darle un nombre similar al del controlador en el que estamos trabajando. El controlador es NodesController, así que yo voy a darle el nombre de NodesRequest. Vemos que se ha generado correctamente y estos requests se guardan en app http requests. Aquí está, NodesRequest. Ahora, si vemos, hay un método llamado rules, que lo que retorna es un array. Este array es el que debe contener las reglas de validación, exactamente tal como las definimos en el controlador. Así que podemos ir y tomar las mismas reglas, copiarlas y pegarlas aquí. Ahora, tenemos que hacer algo más. Para ejecutar la validación desde este request que hemos creado, vamos a ir al controlador y vamos a pasarle como parámetro una variable llamada request, que lo que contendrá es un objeto del tipo
notes request, que es el que acabamos de crear, y nos aseguramos de importarlo en la parte superior. Y ahora lo que va a pasar es que Laravel internamente, cuando trate de topar el método store, se va a fijar en que hay que hacer antes de entrar al método store una ejecución de este request. Al acceder a este request va a leer las reglas que hemos definido y va a compararlas contra los datos que llegan desde el formulario. Si es que pasa la validación, pues ejecutará el resto del método store, y si no pasa la validación, hará lo que hacía antes, redireccionará hacia la ruta anterior que contiene el formulario. Vamos a probar esto en el navegador. Vamos a ir a Create y vamos a intentar enviar nuevamente este formulario sin información. Vamos a crear y tenemos un primer error, un primer inconveniente. Dice, esta acción no está autorizada. Si vamos hacia el request de notas, notes request, nos fijamos en este método authorize. Este método, quizás lo vamos a analizar más a profundidad después en lecciones futuras, pero básicamente lo que nos sirve es para realizar alguna tarea de autorización. Por ejemplo, digamos que queremos que los usuarios que editen notas solo puedan editar notas que hayan creado ellos mismos. Bueno, ¿dónde escribir esa lógica? Este método es un buen lugar donde escribir esa lógica. Pero por ahora nos vamos a concentrar solamente en la validación de datos, así que vamos a retornar true en vez de false. Vamos a reenviar esto y vemos que sigue funcionando correctamente. Retornamos true para que nos autorice, por decirlo así, a continuar con la ejecución de la validación. Y vemos que sigue funcionando igual que antes. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos tomar este mismo objeto e inyectarlo en el método update del controlador. Y vamos a ver si es que funciona igual. Vamos a ver, editar una nota. Intentamos enviar sin datos. Actualizamos y sigue funcionando correctamente. La diferencia es que ahora tenemos encapsulado en notes request toda nuestra lógica de validación. Así que podemos utilizar tanto esta manera como esta manera. Cuando son pocos campos, podemos hacerlo de esta manera, no hay problema. Si son muchos campos, sería mejor quizás optar por esta forma utilizando form requests. Bien, antes de continuar, me gustaría mostrar un dato que olvidé mostrarles. Vamos a volver a la primera manera de validar datos en el método store. Y quería mencionarles que este método request validate, cuando se ejecuta y pasa exitosamente, devuelve cierto tipo de información. Por ejemplo, si ponemos aquí un campo o una variable data y le asignamos el resultado de la validación y vamos acá a hacer un dump and die de esta variable, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a crear una nota con información cualquiera y vamos a crear. Como vemos, el resultado de este dump and die es tanto el título como el body en un array. Pero si nos fijamos, el campo important no está incluido. ¿Por qué es esto? Bueno, porque cuando pasa la validación, lo único que se retorna como valor resultante es o son los campos que estaban dentro de la validación. Como important no está incluido dentro de los campos validados, no se incluye en esta variable data que recolecta el resultado. Entonces, si quisiéramos que sea incluido, tendríamos que decir important required. Y si refrescamos y reenviamos los datos, ahora vemos que sí se incluye el valor de important. Esto es útil saberlo porque una de las alternativas que tenemos a crear de esta manera, de manera masiva, el registro de la nota, podría ser utilizando esta variable data. Entonces, si creamos nuevamente, enviamos nuevamente y vemos que se creó correctamente la nota, pero esta vez ya no utilizamos el request all, sino esta variable data en la que se encuentra el resultado de la validación. Esto podría ser un buen complemento para el tema que vimos en videos anteriores sobre los campos fillable o los que estaban autorizados a ser llenados masivamente. Pues no importa cuántos campos vengan en la petición, en la variable data solamente se incluirán aquellos que han pasado la validación, ningún otro más. Así que pueden utilizar data o la manera anterior con request all. Eso ya queda en sus necesidades. Si no quieren validar important y quieren dejarlo como estaba antes, pues no hay ningún problema tampoco. Yo me voy a quedar con esta segunda manera. Vamos a dejar todo como estaba antes. Y me parece que también algo digno de mencionar es que una vez que incluimos este form request y recibimos el request dentro de esta variable, es equivalente a hacer este request all, sea con la función helper request o directamente con la variable request, que también contiene el objeto del request almacenada dentro de ella. Así que si hacemos esto, va a dar el mismo resultado. Creamos y ahí está la nueva nota creada. Entonces es equivalente esto a esto cuando
inyectamos el request aquí. Bien, entonces parece que tenemos cubierto todo el tema de validación de datos. Sin embargo, hay un par de problemas que todavía tenemos que solucionar. Digamos que voy a editar esta nota de aquí y quiero escribir algún texto aquí en mi primer intento de editar esta nota. Cuando actualizo, sí, me muestra el error de que deben ser por lo menos 20 caracteres, pero lo que ya había escrito se perdió. Y si hago un segundo intento, trato de actualizar y se pierde nuevamente. Claro, en este momento no es mucho problema porque eran apenas 2 palabras que había escrito, pero ya se podrán imaginar que si eran 2, 3, 4 párrafos que había escrito y cuando intento actualizar me sale el error de validación y pierdo todos los párrafos que había escrito, puede llegar a ser muy tedioso para los usuarios. Así que debemos lograr que se mantengan los cambios que habíamos hecho, la edición que habíamos hecho, aun cuando haya fallado la actualización y nos dé errores de validación. Y un segundo problema es que todavía los mensajes nos muestran en idioma inglés. Y lo que queremos para nuestra aplicación en español es que se muestren en este idioma. Así que esas dos cosas vamos a solucionarlas en el próximo video.